Hola a todos, el objetivo de la clase de hoy es conocer y comprender la unión e intersección entre conjuntos. Para comenzar, vamos a ver lo que es la unión de conjuntos. Se dice que la unión de conjuntos puede ser entre dos o más conjuntos. Es otro conjunto, pero que agrupa a todos los elementos que pertenecen a dichos conjuntos. Entonces, una agrupación de todos los elementos de dos o más conjuntos. Una agrupación de todos los elementos de dos o más conjuntos. Y también la simbología, que es importante acá, es una U. Entonces, para conocer cuántos tipos de unión existen, la primera que vamos a ver es cuando no hay elementos comunes. Cuando no hay elementos comunes. Entonces, en su guía aparecían dos diagramas de Venn cuando no hay elementos comunes. Entonces aquí tengo el diagrama A y acá tengo el diagrama B. Entonces, cuando no hay elementos comunes, se dice que la unión A unión B van a ser entonces todos los elementos de A y los elementos de B. Como unión es agrupar, entonces tomo todos los elementos de A y todos los elementos de B. Como acá entonces no tenemos ningún número, elemento, o vocal, letra, lo que sea, vamos entonces a hacerlo a través de un ejemplo. Entonces, tenemos los siguientes diagramas. Diagramas de B, entonces A, vamos a poner aquí 2, 3, 5. Y acá otro diagrama de B, un conjunto B, y vamos a escribir entonces el 7, el 8 y el 9. Entonces, A unión B dice, toma los elementos del conjunto A unidos con los elementos del conjunto B. Entonces, como es unión, van a ser todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos de A? Entonces, antes de hacer eso, vamos a hacer la representación por extensión. A es el 2, el 3, el 5 y B es el 7, el 8, el 9. Se representa de esta forma en diagrama porque no hay elementos comunes, no hay elementos que se repitan en ambos conjuntos. Entonces, la A unión B serían agrupar todos los elementos, que sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. Eso sería A unión B. ¿Qué quiere decir entonces? Tomar todos los elementos de A unidos con todos los elementos de B. Agrupamos todo en un mismo conjunto, en una misma representación. Veamos otro ejemplo. Vamos a decir C es igual X tal que número par y mayor o igual que 2, menor o igual que 4. Y el conjunto D está representado por el 5, 6, 7. Entonces, antes de comenzar, si nos damos cuenta, hay un conjunto que está representado por comprensión y otro por extensión. Así que el conjunto C lo vamos a representar como extensión y me quedaría X tal que un número impar y mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. Todos los pares, entonces, pertenecientes, recuerda acá nos faltó destacar, perteneciente al conjunto de los números naturales, entonces, que sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. Sería entonces el 2 y el 4. No hay nada más.
Son los únicos pares entre el 2 y el 4. Entonces, C unión D, ¿qué va a hacer? Agrupar todos los elementos de C con los elementos de D. ¿Cuáles son los elementos de C? El 2, el 4. ¿Cuáles son los elementos de D? El 5, el 6 y el 7. Ahí está entonces C unión D va a ser el conjunto 2, 4, 5, 6 y 7. Hay otro tipo de caso de unión que es cuando hay elementos comunes. Cuando hay elementos comunes. Dicho de otra forma, cuando un número o un elemento se repite en ambos conjuntos. El tipo de representación en diagrama de Venn sería de esta forma. Ahí tengo un conjunto y aquí tengo otro conjunto. Entonces este conjunto A y el conjunto B y ahí está la unión. Entonces, cuando tengo que agrupar en todos los elementos, ¿qué va a hacer? Va a ser tomar todos estos y todos esos elementos. Pero esta parte de acá, de que estoy aquí pintando, acá están los elementos que son comunes. Y cuando un elemento es común con otro, solamente se debe escribir una sola vez. Entonces lo vamos a escribir acá. Cuando los dígitos, elementos, lo que sea, se repiten, cuando un elemento se repite, se debe escribir solo una vez. Luego va acompañado entonces los elementos no comunes de los conjuntos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Entonces, tenemos primer ejemplo. Vamos a tener los siguientes diagramas. Ahí tengo uno, aquí tengo el otro. Vamos a escribir aquí W y acá vamos a escribir Z. Entonces aquí tengo el 5, el 6, el 7, el 8, acá el 9 y el 10. Lo primero que debo hacer para poder saber cómo escribir la unión entre ellos, lo voy a representar por extensión cada uno de los conjuntos. Entonces vamos a ver los elementos del conjunto Z. ¿Cuál es el conjunto Z? Todo esto. Todo eso. Entonces, ¿cuáles son los números que están en toda esa parte que está aquí sombreada? Sería entonces el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Y cuál es el conjunto W? Para representarlo por extensión sería todo esto, todo lo que está aquí con rosado. ¿Quién está entonces con rosado? Sería el 7, el 9 y el 10. ¿Cuál es el elemento que se repite en ambos conjuntos? El 7 y el 7. Por eso está acá al centro. Está ahí en común con los dos conjuntos. Por lo tanto, Z unión W, ¿qué sería? Serían todos los elementos de Z y todos los elementos de W, pero el 7, como se repite, solamente se escribe una vez. Me quedaría 5, 6, 7, 8, ahí están todos los elementos de Z. Luego el elemento de W, el 7 ya lo escribí, así que no vuelvo a hacerlo. Ahora el 9 y el 10. Ahí entonces estaría Z unión W. Unión, agrupación de todos los elementos. Tomo todos los elementos y hago un solo conjunto. Veamos otro caso. Entonces, tenemos acá conjunto X tal que X, número impar, y X es menor o igual que 9.
y F sería entonces 2, 4, 5, 7, 8. No hay una regularidad en el conjunto F, es solamente un conjunto que tiene esos elementos. Por lo tanto, antes de comenzar, vamos a escribir por extensión el conjunto E. Tiene que ser número impar. Por lo tanto, los impares, pero a la misma vez debe ser menor o igual que 9. Entonces, los impares sería el 1, el 3, el 5, el 7 y también cuento el 9 porque es menor o igual 9. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cuáles son los elementos que se repiten, los elementos en común. Entonces aquí tengo el 5, el 5, el 7 y el 7. No hay ninguno más, así que puedo hacer la unión, pero antes de hacer la unión voy a hacerlo por diagrama de Venn, para que vayamos familiarizando con este tipo de representación. Entonces, vamos a mantener aquí el conjunto E y acá vamos a hacer el conjunto F. Lo hago al tiro de esta manera porque sé que hay elementos que se repiten, números que se repiten. Así que lo vamos a escribir de esa forma. Al centro, acá, donde está la parte verde, esta de acá la voy a escribir con negro y con naranjo, vamos a escribir los elementos que se repiten. Entonces sería el 5 y el 7. En el conjunto F, ¿quién está? Vamos a escribir aquí entonces con verde. Acá, todo esto, todo este diagrama. ¿Quién estaría? Todos los elementos de F, que sería el 2, por acá afuera, el 4, el 5 no lo escribo porque ya está aquí el 5, el 7 tampoco, porque aquí está, y luego entonces el 8. El 5 y el 7 entonces se comparte con el otro diagrama y los demás elementos están por fuerita. Entonces vamos acá al diagrama del conjunto E. Todo esto entonces, lo naranjo es el diagrama E, o el conjunto en este caso. ¿Quién tengo? El 1 al 3, aquí por fuerita, 1, 3, al 5 no, porque está aquí, al 7 tampoco, porque también está ahí, y luego al 9. De esa forma se puede representar entonces esos dos conjuntos en diagrama de Venn. Ahora entonces, digamos, E unión F. ¿Cómo sería? E unión F. Tomar los elementos de E y agruparlos con todos los elementos de F. Los que se repiten, que es el 5 y el 7, se debe escribir entonces solamente una vez. Entonces, tengo el 1, tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 9. Entonces, E unión F sería tomar todos los elementos de E y todos los elementos de F. Los que se repiten, vuelvo a repetir, se escribe solamente una vez. Otro tipo entonces de unión que existe es cuando un conjunto está contenido en otro. Entonces, el tercer tipo es cuando un conjunto contenido en otro. En otras palabras, sería cuando un conjunto es subconjunto de otro. Cuando un conjunto, entonces, es subconjunto de otro. ¿Cómo sería entonces el diagrama acá de subconjunto? Tengo acá un conjunto mayor, le vamos a escribir B, y al interior de este conjunto B tengo el conjunto A. Entonces, acá recordemos que al decir un conjunto contenido en otro significa que A es subconjunto de B. Todos los elementos de A pertenecen y son elementos también del conjunto B, y a la misma vez puedo decir que B no es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B no son elementos de A.
Entonces, acá se dice que A unión B. Veamos entonces algunos ejemplos para poder comprenderlo mejor. Ejemplos. El primero entonces tenemos un diagrama R. Vamos a hacer todo con negro y después lo vamos a hacer con color. Y acá en el interior tenemos el diagrama S. En el diagrama R están la I, la O, la U, y en la S está A y E. Entonces, primero vamos a representarlo por extensión para saber cuál es R unión S. Ahí era un signo de pregunta. Posiblemente uno lo pueda hacer de forma directa, pero debemos acostumbrarnos a representarlo por extensión para poder tener un panorama mejor de las letras y los elementos que están en juego. Entonces, primero vamos a ver por extensión el conjunto R. Entonces, R, acá voy a marcar todo lo que es R. Todo lo voy a encerrar. Todo eso es R. ¿Quién es R entonces? ¿Quién está dentro de R? Todos esos elementos, la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, ¿quién es S? S es esto. Todo lo que está aquí en azul. Eso. ¿Quién está encerrado en azul entonces? Solamente la A y la I. Si me doy cuenta, aquí también hay elementos en común. Por eso se dice que S es subconjunto de R, porque todos los elementos de S están en R. Entonces, una vez identificado todos los elementos representados por extensión de cada uno de los conjuntos, vamos a ver cuál es R unión S. Entonces, R unión S, por lo tanto, sería tomar todos los elementos y agrupar. Como acá A y E también están en el conjunto R, entonces, cuando un conjunto es subconjunto de otro, toda esta unión van a ser entonces todos los elementos del conjunto mayor, es decir, todos los elementos de R. Ahí entonces está R unión S, sería A, E, I, O, U. Veamos entonces otro ejemplo. Ahora con valores numéricos. Vamos entonces a ver. Vamos a decir que en un diagrama, vamos a tener acá un rectángulo T, y acá vamos a tener Q. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, primero tenemos que saber cuánto es T unión Q. Primero entonces lo vamos a representar cada uno por extensión. Entonces, el diagrama de Q, el conjunto Q va a ser todo lo que está aquí en rosado. Todo. Entonces, solamente está el 2 y el 3. Y el conjunto T va a ser todo lo que está aquí en morado. Todo eso. ¿Quién está en el morado? ¿Quién está en todo el conjunto T? Sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El 2 y el 3 también lo encierra el conjunto T, porque están dentro, recordemos que aquí Q es subconjunto de T, porque todos los elementos de Q están en el conjunto T. Entonces, T unión Q, ¿qué va a hacer? Van a ser todos los elementos agrupados, es decir, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. T unión Q entonces van a ser todos esos elementos.
Entonces, vamos a practicar un ejercicio que hay en la guía para poder clarificar bien acá. Vamos a hacerlo. Obviamente voy a cambiar los dígitos. Para que no se... Aquí hay una combinación de todo. Entonces acá está el conjunto universo. Vamos a hacerlo con colores. Acá tengo el diagrama del conjunto E. Luego por acá voy a tener el diagrama de un conjunto D. Y por acá vamos a tener un conjunto F. Entonces, vamos a ver los elementos. Vamos a poner aquí al 7, 8, 9, 10, 12, 13, 6. Entonces, ¿qué queremos saber? Primero, vamos a escribir cada uno de los conjuntos por extensión. El conjunto D, el conjunto E, conjunto F y el conjunto universo. Los 4 conjuntos por extensión y después vamos a hacer entonces, vamos a hacer acá D unión F, F unión E, D unión el universo, F unión universo. Vamos a hacer así esos 4 ejercicios. Entonces, primero vamos a, quizás no seleccione los mismos colores, se me perdieron. Ahí está. Entonces, el conjunto F va a ser todo lo que está aquí en morado. Todos los elementos, que sería el 9, el 6 primero, anotar el 6 primero. El 6, el 9, el 10 y el 12. Vamos al conjunto E. Sería el 12 y el 13, solamente esos están acá en el rojito. Y el otro conjunto, el D, sería solamente el 8 y el 9. ¿Y quién sería entonces el conjunto universo? Recordemos que el conjunto universo es el conjunto que agrupa a todos los demás conjuntos en un rectángulo. Y en este caso sería entonces considerar a todos los números que están involucrados. El 6, el 7. Este 7 pertenece al universo. Pero este 6 también, este 8 también, porque recordemos que D es subconjunto de universo, F es subconjunto de universo y E también es subconjunto de universo. ¿Por qué pasa eso? Porque todos los elementos de cada uno de los conjuntos son partes del conjunto universo. Entonces, el conjunto universo sería el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12 y el 13. Entonces, vamos con el primero. D unión F. Tomo todos los elementos de D y todos los elementos de F. ¿Hay alguno que se repite? Sí, el 9. Así que lo voy a escribir solamente una vez. Me va a quedar 6, 8, 9, 10 y 12. Ahí está D unión F. Vamos con el otro entonces. F unión E. F unión E. Todos los elementos de F y todos los elementos de E. ¿Hay alguno que se repite? Sí, el 12. Por lo tanto, lo vamos a escribir una sola vez. Va a ser entonces el 6, el 9, el 10, el 12 y el 13. Listo. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a subir un poquito. Vamos con el otro entonces. Quedaría D unión con el universo. Todos los elementos de E unidos con todos los elementos del universo. ¿Quién se repite? El 8 y el 9. El 8 y el 9. Por lo tanto, va a ser el 6,
el 7, el 8, el 9, el 10, el 12 y el 13. Ahí está correcto. Vamos a ver entonces la última que nos queda, que es F unión universo. Todos los elementos de F unidos con todos los elementos del universo. ¿Quién se repite? El 6, el 9, el 10, el 12. El 6, el 9, el 10 y el 12. Entonces, eso los voy a escribir solamente una vez. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Listo, ahí está. Todo eso sería entonces las uniones de todo ese diagrama. Podemos hacer diferentes tipos de uniones. Posiblemente podría ser F unido con el conjunto D o E unido con el conjunto F. Ahí también existen propiedades que vamos a ver más adelante de cómo es esa unión, pero por el momento tengo que entender que la unión es agrupar todos los elementos de ambos conjuntos. Y si hay elementos comunes, elementos que se repiten, debo escribirlos solamente una vez. ¿Qué otro tipo entonces de intersección hay? La intersección de dos o más conjuntos es el conjunto que agrupa solamente a los elementos que tienen en común. A diferencia entonces de la unión que agrupa todos los elementos, acá solamente agrupa a los elementos en común entre dos o más conjuntos. Es decir, aquel elemento que se repite en cada uno de los conjuntos. La simbología de la intersección, a diferencia de la unión, es una U, pero al revés de intersección. Entonces, al igual que unión, existen tres tipos de intersecciones. La primera es cuando no hay elementos comunes. Cuando no hay elementos en común. Entonces, si lo vemos en diagramas de Venn, sería de esta forma. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Entonces, la intersección entre A y B es vacío. ¿Por qué es vacío? Porque no hay ningún elemento en común, es decir, no hay ningún dígito que se repite en el conjunto A y que se repite en el conjunto B. Es decir, estos conjuntos tienen diferentes elementos. Si recordamos un poco los contenidos, diríamos que la cardinalidad entonces de A intersectado B sería 0, porque no hay elementos en común. Veamos un pequeño ejemplo. Tenemos los siguientes diagramas. El diagrama A, que es el 1, el 2, el 3, y el diagrama B, que es 4, 5 y 6. Entonces, para comenzar primero vamos a representar por extensión cada uno de los conjuntos. Entonces el conjunto B es el 4, el 5 y el 6 como elemento. Y el conjunto A sería el 1, el 2, el 3. Entonces, mi pregunta es, A intersectado B, ¿cuánto es? Entonces, me doy cuenta, por lo tanto, que entre A y B no hay ningún dígito en común, ningún número que se repita, ningún elemento que compartan. Por lo tanto, es vacío. Se dice que cuando no hay ningún elemento en común, los conjuntos se denominan disjuntos. Entonces, cuando no hay elementos en común, se denominan, vamos a escribirlo ahí con otro color, disjuntos.
porque no hay elementos que se repitan. Entonces, el segundo es cuando hay elementos comunes. Entonces, aquí visto en un diagrama, tengo acá el conjunto A y por acá tengo el conjunto B. Entonces, todo lo que está acá, todo lo que está aquí, en este sector que estoy pintando, todo eso son los elementos en común. Entonces, elementos, y lo representamos en el diagrama anteriormente, que acá están todos los elementos que están en B y que también están en A. Entonces, A intersectado B, ¿qué va a ser? Todos los elementos que están aquí en este sector del diagrama. Veamos entonces algunos ejemplos. Primer ejemplo entonces que tenemos, vamos a hacerlo con diagrama de Venn. Acá vamos a poner C, aquí D, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Listo. Entonces, primero para poder saber, vamos a escribirlo por extensión, cada uno de los conjuntos. Entonces, el conjunto C va a ser todo lo que está aquí en rosado. Todo, 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 todo. ¿Qué va a ser entonces? El 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y el conjunto D van a ser entonces todos los elementos que estén acá en este diagrama de color verde. Que va a ser el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Mi pregunta entonces es, D intersectado C, ¿cuáles son los elementos? Qué horrible me quedó ahí. ¿Cuáles son los elementos de la intersección del conjunto D y el conjunto C? Entonces, voy a ver en ambos conjuntos representados por extensión cuáles son los elementos que se repiten. El 8, el 8, el 9 y el 9. Por lo tanto, como la intersección tiene que ver con los elementos que se repiten, la intersección entre D intersectado C va a ser solamente el 8 y el 9, que recordemos que es lo que está aquí compartido en común entre ambos conjuntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos entonces el conjunto B y en el interior tenemos el conjunto A. Recordemos entonces que acá que A es subconjunto de B. Entonces, esto de acá se dice que cuando A es subconjunto de B, la intersección A intersectado B va a ser igual a A. Es decir, todos los elementos de A van a ser la intersección entre ambos conjuntos. ¿Por qué? Porque recordemos que A es subconjunto de B. ¿Quiere hacer subconjunto? Que todos los elementos de A también son elementos de B. Por lo tanto, al ser elementos de A y también de B, el conjunto A completo va a ser el valor de esa intersección. Para comprenderlo entonces un poquito, vamos a hacer un ejemplo. Aquí, ejemplo. Tenemos acá entonces, vamos a poner N, quedó ahí horrible. Ahí y por acá vamos a tirar otro, un S. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Vamos a escribir por extensión cada uno de ellos.
Entonces, voy a escribir el conjunto S. El conjunto S es todo lo que estoy acá coloreando con naranjo, café por ahí, que sería entonces el 2 y el 8. Y con verde voy a hacer entonces todo el conjunto N. Todo lo que está en verde va a ser N. Entonces, N va a ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Pregunta ahora entonces, ¿cuáles son los elementos que se repiten para saber la intersección de N y N, de S y N? Veo entonces los elementos que se repiten. El 2, el 2, el 8, el 8. Recordemos que S es subconjunto de N. Por lo tanto, todos los elementos que están en S también están en N. Por lo tanto, son elementos que se repiten. Así que la intersección entre S y N va a ser el 2 y el 8. Veamos otro ejemplo de intersección. Vamos acá entonces a hacerlo con muchos colores para que podamos distinguir. Conjunto D, vamos a hacer por ahí. Por aquí vamos a hacer el conjunto C. Por acá vamos a hacer el conjunto B. Se parece mucho a uno de las guías el que estoy haciendo. Así que nos va a servir para poder comprenderlo. Y por acá vamos a hacer el conjunto A. Vamos a cambiar ese por un azul mejor, para que se note mejor. Ahí está. A. Vamos a escribir los elementos entonces para que no haya duda. Vamos a tener 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a escribir cada uno de los conjuntos por extensión para no tener problemas. Vamos a escribir el conjunto C, que es el 4 y el 6. Ahí está C, el 4 y el 6. Vamos entonces con el conjunto B, todo lo que está en naranjo, que sería entonces el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos acá entonces todo el conjunto A, que sería el 1 y el 2. Y el conjunto D sería todo esto, todo lo que está dentro acá del rectángulo. Todo eso es D. Entonces va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Qué puedo decir de esto, de este diagrama de B? Puedo decir que C es subconjunto de D. Puedo decir también que B es subconjunto de D, que A también es subconjunto de D, pero no puedo decir, por ejemplo, que A es subconjunto de B, porque no todos los elementos de A pertenecen al conjunto B. Así que lo que sería correcto es que A no es subconjunto de B, B no es subconjunto de C, y también puedo decir que A tampoco es subconjunto de C. Entonces, vamos a calcular la intersección entre quién. Entre, vamos a correr aquí un poquito, bajar solamente los, acá, ahí, mejor. Vamos a calcular entonces A intersectado B, B intersectado C,
Y vamos a hacer entonces C intersectado D. Entonces, A intersectado con B. A intersectado con B. ¿Cuáles son los elementos que están en A y que también están en B? Si me doy cuenta es el 2. Y acá se puede verificar que el 2 está tanto en A como también en B. Por lo tanto, aquí sería solamente el 2. B intersectado C. ¿Qué elemento de B también está en C? Si me doy cuenta por el diagrama, sería este de acá. Y claramente lo es, ahí está el 4 y ahí también está el 4. Por lo tanto, ahí sería 4. Vamos entonces con el otro. C intersectado D. C intersectado D. ¿Qué elemento está en C y también está en D? Como D es el conjunto mayor, el más grande, como el universal en este caso, sería entonces el 4 y el 6. Si veo acá, acá está el 4, aquí está el 4, aquí está el 6 y aquí está el 6. Por lo tanto, la intersección entre ellos sería 4 y 6. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviera 3 conjuntos? Vamos a hacer aquí un tercer ejemplo, que es muy similar también al que está en la guía al final, para que podamos comprenderlo mucho mejor. Obviamente lo voy a hacer con números distintos, para no darle la respuesta. Ya, acá entonces tenemos los conjuntos R, S y T. Entonces, el conjunto R va a tener como elementos al 4, 3, 5, por ahí va a estar el 7, el 8, el 9. El conjunto T va a tener acá al 10, 12, 11, 13. Y el conjunto S va a tener acá al 1, al 14, al 15 y al 16. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Escribir por extensión cada uno de los conjuntos. Conjunto R. ¿Quién está en el conjunto R? Todos estos elementos. Sería el 3, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 9. ¿Quién está en el conjunto S? Todos estos elementos, todo lo que están en verde. Entonces, todo lo que están dentro acá, lo que encerré en verde. Sería entonces el 1, el 7, el 8, el 11, el 14, el 15 y el 16. ¿Y quién entonces el conjunto T? Todo lo que está aquí, todo lo que estoy encerrando. ¿Qué sería? El 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que R intersectado S. ¿Cuál es el número que se repite tanto en el conjunto R como en el conjunto S? Entonces, lo puedo ver por diagrama o también escrito por extensión. Si lo veo por diagrama, borro lo que es conjunto T, lo elimino, no pienso en él
Entonces, lo que está entre la intersección de R y S va a ser esto. Eso de ahí, que es el 7 y el 8. Veamos por esta extensión si se cumple. El 1, el 3 no, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 7 está ahí, el 8 también está ahí. No se repite ninguno, está correcto. Veamos entonces otro. Veamos S, R intersectado S. Entonces, R intersectado S, me elimino el conjunto S y solamente tomo esto, eso y eso. ¿Quién tienen en común? Acá. Eso de ahí. Que sería el 8 y el 9. Veamos entonces si es correcto entre R y S. Perdón, acá es R y T. Veamos si es correcto entre R y T. En R está el 8, el 9. En T comienza desde el 8, así que aquí está 8, 8, 9, 9. Entonces sería correcto. Vamos entonces acá. ¿Cómo me quedaría en la intersección entre T intersectado S? Entonces, T intersectado S sería todo esto de aquí. Todo eso de ahí, que sería entonces el 8 y el 11. Veamos si el 8 y el 11 se repiten. El T empieza desde 8, ahí se repite, así que estaría bien. Y después del 8 en S se salta al 11, que ahí está. Y después no se repite ninguno, así que estaría correcto. Pero, ¿cuál sería el valor de R intersectado S intersectado en T? Veo entonces, acá está todo S, acá está todo R y acá está todo T. Entonces, este pequeño de acá es el elemento que se repite en los tres conjuntos, que sería el número 8. Veamos, el 8 está acá, el 8 está acá y el 8 está acá. Después acá viene el 9, acá no hay 9 en el S, acá sí hay 9, pero tiene que ser la intersección entre los tres, es decir, que entre los tres se repita el mismo elemento. Por lo tanto, el 9 no está en S, así que no lo puedo considerar. El 11 está solamente en S y en T, no en R, el R acaba ahí. Por lo tanto, el único elemento que está en los tres conjuntos es el 8. Por lo tanto, ahí sería R intersectado S intersectado T sería 8. ¿Cuál es la recomendación? Es que lo haga con colores, logre identificarlo, representarlo por extensión para que pueda ver con mayor panorama los elementos y así no haya una confusión. Puede hacerlo con diagrama de Venn para poder ver las intersecciones, pero puede comprobarlo con la representación por extensión. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, no olvide que puede preguntarme a través de la plataforma que tenga o también mi correo electrónico. Que tenga un excelente día. Saludos.